Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro Live 28S y Salud Sexual Reproductiva para Mujeres en tiempos de la COVID-19. Soy Geraldine Weilinos, comunicadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y les doy la bienvenida a un nuevo live de Unidas por San Juan del Lurigancho. Una iniciativa de la estrategia Mejorando el Sistema de Prevención y Detección de la Violencia de Género en el Distrito de San Juan del Lurigancho en el marco de la emergencia y posemergencia sanitaria COVID-19. Implementada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Fundación ATSIS, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AES. Hoy, 28 de septiembre, conmemoraremos el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Día de la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Una fecha en la que nos recuerda una agenda pendiente para las mujeres de todas las edades y diversidades en el Perú, en relación a la prevención de la violencia sexual, el embarazo adolescente y la despenalización del aborto en casos de violación. Hoy conversaremos con dos invitadas sobre la necesidad de contar con políticas públicas y servicios que garanticen la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en el distrito de San Juan del Lurigancho. Ellas nos contarán más al respecto desde sus diferentes especialidades y experiencias. Hoy nos acompaña Mercy Quispe, psicóloga feminista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pansexual, diplomada en orientación en salud sexual y reproductiva y parte del equipo de Decido Yo, de Impares, CEPSI y el Centro Juvenil Futuro. Bienvenida, Mercy, gracias por acompañarnos hoy. También se encuentra con nosotras la licenciada Jovita Aulla Galindo. Ella es obstetra del Centro de Salud de La Guairona en San Juan del Lurigancho y está encargada de la atención asistencial, responsable de la estrategia del curso de vida adolescente y capacitación en estrategia de ITS, VIH-Sida. Gracias por estar presente, licenciada. La observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptada en el 2016. Es una declaración muy extensa sobre el contenido del derecho de la salud y que resume los estándares elaborados por los órganos de tratados. Entre las libertades que desarrolla se encuentra el derecho de adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva. Entre los derechos que reconoce se encuentra el acceso sin trabas a toda una serie de establecimientos, bienes, servicios e información relativos a la salud, que asegure a todas las personas el pleno derecho y disfrute de la salud sexual y reproductiva en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, TESC. En este sentido, no garantizar derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia de género contra las mujeres en su diversidad y en todas las edades. Licenciada, en base a esto, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que nos corresponde a las mujeres? Buenos días con todos. Sí, obviamente, es importante los derechos sexuales reproductivos, ¿no? Hoy en día, a pleno pandemia, estamos interviniendo, ¿no?, con equipo multidisciplinario. Yo elaboro en la parte preventiva, donde estamos trabajando para evitar embarazo no deseado con actividades preventivo-promocional. El usuario debe acudir oportunamente, uso de métodos anticonceptivos, tengan o no tengan CIS, es completamente gratis, pero también en esta educación de salud sexual reproductiva estamos trabajando educación masiva con respecto de prevención embarazo no deseado con etapas de vida adolescente, donde el adolescente acude al establecimiento para una atención integral con equipo multidisciplinario, ¿no? El derecho sexual y reproductivo hoy en día ha cambiado, por ejemplo, para etapa de vida adolescente. Hoy en día el adolescente puede acudir al establecimiento, ¿no? Inclusive solo puede acudir. Antes era obviamente obligado el adolescente a acudir acompañado con persona mayor. Hoy en día no ocurre eso. Puede acudir al establecimiento, ¿no? El adolescente tiene derecho a la información sobre ITS, VIH,
violencia y también información sobre planificación familiar y también que conozca los métodos que tenemos en nuestra jurisdicción. Por ese lado, estamos trabajando con adolescentes. En el centro donde elaboro también hacemos capacitación a los adolescentes líderes, y un adolescente capacitado puede capacitar a otros grupos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, antes de pandemia nosotros hemos trabajado esta actividad. El adolescente recibía una clase, una capacitación todos los sábados en coordinación con padres de familia, y luego este adolescente nos acompañaba a las instituciones de nuestra zona de jurisdicción. De esa manera hemos estado informando una información masiva al grupo de adolescentes en las instituciones de nuestra zona. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Es interesante lo que dice la iniciativa que han tenido de poder también capacitar a adolescentes. Muchas veces dentro del mismo hogar no se da esa información sobre educación sexual y reproductiva e incluso en los mismos colegios teniendo ya la obligación de hacerlo, no se da o no se da completamente, ¿no? En este sentido, sí conocemos de iniciativas de jóvenes que han podido disminuir las tasas de embarazos adolescentes en sus colegios en San Juan del Lurigancho, y eso creo que es un trabajo conjunto entre funcionarios y funcionarias del sector salud como ustedes y también la sociedad civil, ¿cierto? Sí, también, disculpa, dentro del colegio tenemos un consultorio donde hacemos muchas diferentes actividades, por ejemplo, salón por salón, educación, con diferentes temas ingresamos, ¿no? En educación masiva. Y también tenemos consejería en el consultorio que tenemos dentro del colegio. Entonces, nosotros acudimos en forma coordinada con los docentes, ¿no? Con diferentes salones de acuerdo a la edad de este grupo del adolescente, una consejería individualizada y también consejería grupal con los adolescentes. Acudimos, podría mencionar, llevando muchos materiales, insumos, y hemos prácticamente esta actividad hemos perdido por esta pandemia, ¿no? Pero en la actualidad, por motivo de COVID, también estamos trabajando por diferentes maneras, por ejemplo, seguimiento telefónico, seguimiento en domicilio. En el centro de salud nosotros tenemos estrategias como, por ejemplo, seguimiento de vacunas, seguimiento o hacer actividad casa por casa con respecto del dengue, seguimiento de repente, entrega de resultados de Papá Nicolau, y otra actividad que hacemos seguimiento, una actividad extramural, plan de trabajo de parto 2. Entonces, casa por casa buscamos con todo nuestro equipo, si en una casa de repente hay adolescente, ¿no? Que acuda al establecimiento, o a veces hacemos una sesión consejería individualizada al adolescente o también a mamá y papá. Esas actividades realizamos actualmente por esta pandemia. Sí, qué interesante, porque justamente como le menciono, es un trabajo integral entre los diferentes actores que están alrededor del niño, la niña o el adolescente, porque no es solamente informar a la persona directamente, ¿no? Y eso es un buen camino para la lucha contra la violencia de género. Justamente hablando de la pandemia, el encierro ha incrementado mucho el tema de violencia de género en los mismos hogares, porque muchas veces los agresores están dentro del círculo familiar. Es este informe que ha sacado CLADE en Perú ahora último, nos menciona sobre el embarazo infantil forzado, que cada 5 niñas menores de 14 años son obligadas a llevar a término un embarazo producto de una violación, ¿no? Que es un tipo de violencia muy fuerte que se está incrementando en pandemia. Melcy, cuéntanos, ¿existen situaciones en las que se puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en el Perú, como en el caso de las violaciones?
Igualmente agradezco la invitación, es un placer poder conversar con ustedes y enterarme de algunas actividades que están realizando en San Juan del Lurigancho con adolescentes. Y claro, ¿no? Las adolescentes y las niñas se ven enfrentadas también a situaciones de violencia, como comentas, y que se han incrementado por la pandemia, por el aislamiento, por el hacinamiento, perdón, que tienen con las familias, los padres o los agresores que viven en casa, ya no salían a trabajar y esto generaba consecuencias a nivel psicológico bastante fuertes, pero también embarazos no deseados, ¿no? Productos de una violación. En nuestro caso, en Perú, no tenemos un aborto tipificado terapéutico legal por violación, pero tenemos una causal que nos permite poder solicitarlo, que es la causal número 11, en la que se indica que se va a poder realizar o solicitar este tipo de aborto para prevenir un mal grave y permanente en la salud, entendiendo la salud no solamente como un aspecto físico, sino también como un aspecto mental y social. En este caso, cuando hablamos de niñas y adolescentes que aún están en desarrollo, ¿no? Vamos a ver también muy fuerte el aspecto físico. Su cuerpo no está preparado para un embarazo ni para un parto. Entonces es bastante complejo. Por ahí tenemos un punto. Y el otro es que si ha sido menor de 14 años, es decir, no ha habido consentimiento, incluso si fuera mayor de 14, también puede ser una violación, porque la violación surge cuando no hay un consentimiento. Es decir, no he dicho que sí, no, es una violencia. En esos casos se puede solicitar por la afectación del hecho traumático de la violación y porque llevar a cabo este embarazo y luego posterior el parto y la crianza puede afectar la salud mental de las mujeres, también la crianza que se vaya a dar con, si es que se da el parto con el bebé. Entonces es un caso muy complejo que se podría prevenir, ¿no? Con el aborto terapéutico. Se tiene que solicitar, para ello los centros de salud tienen que estar capacitados y sensibilizados con el tema y poder referir, por ejemplo, si es una posta, referir a un hospital cercano en San Juan del Lurigancho o en otro distrito que sea de nivel 2. Si tuviera mayor recurso económico, también se puede hacer en una clínica de nivel 2, solicitarlo. Esto es un derecho. El aborto terapéutico es legal desde 1924, sin embargo es poco conocido por las personas en general y lamentablemente también poco conocido por el personal de salud, o a veces conocido, pero no, como no dice violación directamente en las causales, son 11 causales, entonces simplemente le dicen, bueno, tendrás que tener el embarazo, ¿no? Entonces, esto es preocupante, pero sí existe la posibilidad de solicitarle la causal 11. Entonces, si conocen algún caso en San Juan del Lurigancho, pueden escribir a Decido Yo, pueden escribir a otras organizaciones que sí están sensibilizadas y capacitadas para poder acompañar, ya sea legalmente y médicamente, estos casos. Uno de los hospitales que siempre realiza el aborto terapéutico, que tiene menos trabas, es la Maternidad de Lima, pero obviamente no es lo que se buscaría, que todos los casos vayan ahí, sino que haya, por ejemplo, más hospitales en San Juan del Lurigancho que puedan realizar, ¿no? Es bastante simple, se evalúa el caso, se hace una solicitud, se forma una junta directiva, una junta para poder analizar el caso y luego de eso proceden a aceptar la solicitud y realizar la interrupción, ¿no? Informando al adolescente y a su acompañante cómo va a ser el proceso, porque tenemos derecho a la información para poder hacer el proceso menos traumático, ya que el aborto tiene muchos estigmas, aunque sea legal, este tipo de aborto, por ejemplo, podría impactar si es que no está bien informado, y también preguntar si la adolescente o la niña está de acuerdo con la interrupción. Es muy importante siempre preguntar, porque el aborto no es obligatorio, ¿no? Cuando decimos aborto terapéutico no es que las obligamos a abortar, sino que les informamos de su derecho, les consultamos y de manera voluntaria ellas presentan la solicitud. Ok, sí entiendo. Entonces, hay muchas personas que no tienen conocimiento que existe este tipo de aborto ya aprobado en 1924, que tiene muchos años ya, pero todavía, como mencionas, hay cierto desconocimiento y creo que también quizás hay algunas capacitaciones, pero todavía hay un rechazo a poder implementarlo, ¿no? Y lo peor es que muchas veces sucede con el personal de salud y bueno, no todos los casos, pero sí se les pone traba y muchas veces a las niñas o adolescentes se les obliga de cierta manera por culpa o por presión a continuar con un embarazo que puede ser riesgoso incluso para su salud, ¿no, licenciada? ¿Hay alguna diferencia entre terminar un embarazo o llevar un embarazo siendo una niña o un adolescente con ser una mujer adulta en cuanto a salud?
el riesgo es doble en comparación. Mujer adulta llevaron en embarazo en adolescente no deseado, ¿no? Este grupo obviamente aumenta su riesgo en adolescente, embarazo no deseado. ¿Aló, se escucha? Sí, la estamos escuchando. ¿Aló? Sí, la escuchamos. ¿Aló? Ya. Aumenta la probabilidad presentar, como por ejemplo, preeclampsia, eclampsia que puede llevar a la muerte del adolescente. También puede producir malformación congénito, puede producir recién nacido con retardo crecimiento intrauterino. También puede generar complicaciones en el trabajo de parto, ¿no? Porque el adolescente obviamente no ha terminado de desarrollar fisiológico, psicológico en todo aspecto. Y esto obviamente por ende puede agravar complicaciones durante el embarazo en comparación al embarazo de mujer adulta. Ok, entonces digamos que hay un tema de riesgo mayor para una niña o un adolescente de llevar a cabo a término un embarazo, o sea, poder cumplir con todo el proceso. Claro, obviamente, inclusive es una etapa tan difícil hasta llevar la maternidad, la lactancia, ¿no? Pero lo que es, nosotros trabajamos proteger la vida y la salud del adolescente, ¿no? Si llega a nuestro establecimiento también este grupo de adolescentes llega tardío al control prenatal. Muchas veces el adolescente por temor lleva un embarazo oculto por evitar, ¿no? De repente algún por ejemplo, lleva oculto a consecuencia que por qué reacción tendrá sus entorno familiar o de repente por ese lado. Y entonces muchas veces el adolescente llega ya a nuestro establecimiento con embarazo avanzado o algunas veces con complicaciones, ¿no? Entonces nosotros intervenimos un equipo multidisciplinario cuando ya llega al establecimiento, inicia su control perinatal, de manera pasa entre consulta medicina, psicología, y luego también hacemos una referencia en previo coordinación con los hospitales de alta complejidad. Estamos trabajando prevenir embarazo no deseado. Como mencioné anteriormente, difusión masiva con educación, para evitar embarazo no deseado. Aún todavía en nuestra realidad estamos trabajando en programa de psicoprofilaxis, muy tempranamente educar a la mujer, educar en grupal, en programa de psicoprofilaxis, con tema de educación sexual y reproductiva, que la mamá no tenga una herramienta, educar al bebé desde el momento del baño, ¿no? Enseñar que nadie debe tocar sus partes íntimas. De esa manera, evitar abuso sexual, ¿no? En niños y niñas, como usted menciona, el violador es en torno de su familia. Entonces, de esa manera, ya estamos evitando embarazo no deseado y por ende, evitar el aborto, ¿no? Si hablamos en la parte preventiva, mayormente embarazo no deseado llegan tardíamente, ya en el tercer trimestre, ¿no? Justamente la mujer violentada pues lo tiene el embarazo oculto, ¿no? Y entonces nosotros con el equipo multidisciplinario lo que realizamos es, ¿no? Una atención control prenatal
En este control, pues, que realice todos sus equipos, interviniendo equipo de atención y a la vez sus análisis. Aparte nosotros vinculamos, conectamos que la mamá tenga su bebé, ya que el aborto se considera hasta 22 semanas, entonces mayormente esta mujer ya llega tardíamente y no podemos ya decir si esta mujer está en un periodo antes de 22 semanas, digamos. Ok, gracias, licenciada. Melcy, te consultaba también a ti el tema del tiempo y en qué situaciones estaría dando o se podría aceptar para la Junta Médica un caso de aborto terapéutico. Como comenta la licenciada, el aborto terapéutico solo se puede realizar hasta semana 22. En realidad ese tiempo no está establecido directamente, pero es un tiempo que se ha consultado prudentemente. Sin embargo, podría ser, si es que la solicitud se presenta, hasta la semana 24. Sin embargo, más allá de eso, ya no sería pues tanto un aborto como tal, ¿no? Como dice la licenciada, ya está en el tercer trimestre, es mucho más complejo. Lo ideal es que justamente con la información, con el acompañamiento, con el seguimiento de casos, con acudir temprano a un centro de salud y poder identificar los casos, se puede hacer un aborto temprano si es que es un caso de estos o si es que la adolescente lo solicita, ¿no? Como menciona, llega muy tarde porque muchas veces uno no sabe que están embarazadas, puede ser, porque hay muchos cambios en la menstruación en la adolescencia, pero también por otro lado tienen este temor, ¿no? Hay un temor a ir al centro de salud. Por eso es que las campañas también tienen que salir del centro de salud, como menciona la licenciada, hacia los colegios y ahí poder informar sobre el aborto terapéutico. No se está promoviendo el aborto, pero se está informando que el plazo para el aborto terapéutico es la semana 22, que lo ideal es que vayan al centro de salud si tienen un retraso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto posibilitaría también prevenir un aborto inseguro, un aborto de riesgo y poder atenderlo a tiempo, si es que se puede de manera terapéutica. Entonces, el plazo es ese, pero esos serían, pues, digamos, los casos para violaciones sexuales en los que se puede utilizar la causal 11, se puede hacer la justificación. Si bien el plazo es de 6 días para la respuesta, por temas burocráticos no suelen cumplirse, ¿no? Entonces a veces demoran un poco y si vas en la semana 21, ponte, dice, uy, no, ya se te pasó el tiempo y te niegan el proceso. Entonces eso también hay que evitarlo, ¿no? Hay que ser como un poco realistas de tratar de ir temprano, pero eso no quiere decir que debería ser una traba, ¿no? Hay como algunos aspectos legales que se tienen que seguir modificando y justamente hay algunas críticas hacia la guía de aborto terapéutico porque limita. En este caso también hay otras causales que tienen que ver directamente ya con casos de salud física. Por ejemplo, uno de los más comunes o de los que se atiende mucho más rápido es el embarazo ectópico, que es fuera del útero. Esto se va a generalmente revisar con una ecografía y se tiene que hacer la intervención rápida porque es una situación de emergencia que podría llevar a la muerte de la mujer, la adolescente o la niña si es que no se atiende oportunamente. Entonces, este tipo de embarazos en general sí se atiende sin problemas. Esa es la causal número 1, ¿no? Es un embarazo que si va a continuar podría generar una hemorragia interna, ¿no? Que vayan al hospital y si no se atiende a tiempo podría generar la muerte. Por otro lado, hay otros tipos de causales, como podría ser, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, pero que vengan, digamos, con alguna gravedad, que eso ya lo va justamente analizar y evaluar la Junta Médica. Hay 11 causales, están en la página también de Decido Yo, están en la web, ¿no? Tenemos una sección específicamente para aborto terapéutico en la cual pueden revisar, pero las primeras 10 causales tienen que ver con salud física específicamente. En Perú se ha hecho así la guía técnica, es un poco limitante también, y es por eso que la causal 11 para nosotras y nosotros, nosotres, es muy importante, porque si no está entre las 10 primeras causales, tenemos la 11 que está abierta, ¿no? Que es para poder ver cualquier patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere un mal grave y permanente en su salud, y esto tiene que ser debidamente fundamentado por la Junta Médica.
Entonces abre la posibilidad a que si tu enfermedad o algo que haya sucedido en tu embarazo no está dentro de las primeras 10 causales, puedas solicitarlo por la causal número 11. Pero para esto también las mujeres y las personas que acompañan, sería ideal que busquen asesoría médica, asesoría legal, ¿no? Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Justicia Verde, que es de abogadas feministas, en las que también te pueden asesorar para solicitar un aborto terapéutico, porque justamente hay trabas en el personal de salud. Te van a decir, no, pero aquí no dice tu enfermedad, entonces no te podemos hacer aborto terapéutico, pero tu salud y tu vida se está poniendo en riesgo por continuar ese embarazo y quieres solicitar tu derecho, entonces puedes tener un apoyo legal de Justicia Verde. Gracias, Melcy. Y en el caso, bueno, eso es en el tema del aborto terapéutico. Sí, dígame, licenciada. Diga nomás. No, quería mencionar también otros tipos de derechos, como por ejemplo el kit de emergencia para las mujeres que sufren violación. Melcy, en este caso, ¿en qué consiste este kit de emergencia y en qué casos se puede solicitar o se debe brindar? ¿Y quiénes deben hacerlo? El kit de emergencia tiene la pastilla de emergencia, el AOE, anticoncepción oral de emergencia, o también conocida como pastilla del día siguiente, ¿no? Pero también tiene otros antirretrovirales bajo evaluación médica para prevenir infecciones de transmisión sexual, porque las violaciones generalmente no se dan con preservativo. Entonces, una violación, por ejemplo, nos expone a una ITS o nos expone a un embarazo no deseado y a otras consecuencias, ¿no? A nivel emocional. Pero el kit de emergencia justamente debería poder ayudarnos a prevenir un embarazo y debería ser entregado lo antes posible, antes de las 72 horas para que tenga mayor efectividad. Este kit con la pastilla de emergencia no es abortivo. Es muy importante romper ese mito de la pastilla de emergencia, solamente va a generar que no haya ovulación, es decir, que no se junte el óvulo con el espermatozoide para generar embarazo, ¿no? ¿Por qué? Es este tiempo de espera, porque el espermatozoide podría vivir esperando al óvulo 3 días o 5 días en nuestro cuerpo, si es que nos exponemos a este riesgo. Debe ser sin una demanda, o sea, no tenemos que poner necesariamente una denuncia, o sea, podemos ir y solicitarla directamente al centro de salud, o podemos ir a los centros de emergencia mujer, indicar que hemos sido víctimas de una violación, y el centro de emergencia mujer ayudarnos en la derivación al centro de salud para que nos puedan dar de manera rápida el kit de emergencia. Una vez que ya se ha solicitado y de repente se negó el kit de emergencia, no se entregó la pastilla de emergencia por X motivos, se puede también seguir viendo el caso y ahí informar sobre el aborto terapéutico. O puede ser que la pastilla de emergencia haya fallado, porque eso también puede pasar. Si no se ha tomado a tiempo, si el embarazo ya se había dado, la pastilla de emergencia no va a afectar el embarazo y no va a ser abortiva. Entonces ahí el siguiente paso es consultar sobre el embarazo, sobre la situación que le genera a la mujer, a la niña o al adolescente y poder informar sobre su derecho al aborto terapéutico, ¿no? Todo esto debería estar sensibilizado en el SEM, en la línea 100, en el centro de salud, ¿no? Es un trabajo en conjunto, hay un protocolo también en conjunto para poder actuar en esto. Le menciono, nosotros tenemos kit de emergencia, ¿no? Está equipado, ¿no? En el kit tenemos lo que es reactivo de VIH, sífilis y hepatitis, ¿no? Y tenemos método de emergencia. Entonces, cuando viene un paciente, se interviene con equipo multidisciplinario, se realiza su prueba rápida, se entrega el método de emergencia, y luego se realiza también oportunamente la referencia al nivel de alta complejidad. Y luego nosotros hacemos lo que es seguimiento, ¿no? ¿Me escucha? Sí, me escuchamos. Ya. Y obviamente, ojo, con respecto del aborto en forma general, nosotros profesionales de la salud protegemos la vida y la salud desde el momento de la concepción. Más bien nosotros luchamos, trabajamos promoviendo
¿no? Evitar embarazo no deseado a través de la educación, salud sexual reproductiva, en todas las áreas, ¿no? Como mencioné, difusión masiva, intervenciones a las instituciones, trabajando atención integral con adolescente para evitar embarazo no deseado. Si el adolescente es de riesgo, ¿no? Le aplicamos un método de larga duración. De esa manera evitar el embarazo no deseado, por ende evitar el aborto. Eso quería acotar. Ok, en cuanto a los kits de emergencia, ¿se están brindando entonces en los centros de salud de San Juan del Lurigancho? Sí, tenemos el kit equipado, como mencioné, método anticonceptivo de emergencia. Tenemos lo que son reactivos de VIH, sífilis y hepatitis. Inmediatamente se entrega al usuario, tenga o no tenga CIS, el método anticonceptivo. Lo que tenemos es anticonceptivo progestágeno de 2 tabletitas que como mencionó anteriormente, la licenciada, se debe tomar durante 24 horas o 72 horas o también antes de 5 días, ¿no? Su mecanismo de acción de este método no es producir aborto, es evitar la unión del espermatozoide con el óvulo. Eso es lo que produce el método. Ok, entonces ustedes pueden decir que tienen el registro de repente de menores de edad que están recibiendo el kit de emergencia. Sí, también tenemos, porque con respecto, si viene, ¿a quiénes se le aplica el método de emergencia en nuestro establecimiento? A las personas, como su nombre mismo dice, ¿no? Por emergencia y solamente por emergencia o por motivo de violación sexual, o también algunos adolescentes o cualquier edad haya tenido una relación sexual sin protección o de repente por accidente, por algún método, ¿no? O que haya tenido una relación coital sin protección. Entonces a ellos le accedemos el método con previo netamente consejería personalizada. Tenga o no tenga CIS, completamente gratis. Correcto, entonces para estar claros y claras, cualquier persona, o sea, el kit de emergencia se entrega en casos de violación y el método de emergencia, que es esta pastilla llamada la pastilla del día siguiente, que se puede tomar hasta 72 horas después, puede ser solicitada por cualquier persona que haya tenido de repente relaciones sin protección o tenga la duda de haber sido el que haya fallado, y uno puede acceder gratuitamente a este servicio en cualquier centro de salud a nivel nacional. ¿Cierto, licenciada? Sí, así es. Entonces, para que pueda acudir la población general, así, completamente gratis a cualquier establecimiento a nivel San Juan del Lurigancho, si tuviera los casos mencionados, ¿no? Ok, correcto. Y justamente hablando sobre prevención, esto sería en el caso de que algún método fallase o no se usase, o bueno, en temas de violaciones, como dice Melcy, no se usan generalmente, pero hablemos de educación sexual integral, o sea, la prevención antes de llegar a del embarazo no deseado. Correcto. Esto va no solamente para personas que comienzan con consentimiento su vida sexual, sino también para que los menores de edad puedan identificar, como mencionaba usted, licenciada, en qué momentos las personas no deben transgredir su cuerpo, ¿no? ¿Cómo se está realizando en San Juan del Lurigancho, fuera de los centros de salud, esta educación sexual integral? Nos mencionaba que están presentes en algunos colegios. Como menciono, hablamos antes de pandemia y en pleno pandemia. Antes de pandemia, nosotros tenemos los institutos cercanos que corresponden a nuestra zona. Ingresamos, sesión educativa, grupal, salón por salón, si es colegio o instituto, ¿no? Eso se llama educación masiva. Y otro, un grupito, de repente 5 o 6 grupitos, es una educación, inclusive sesión demostrativa, uso correcto de condón. Muchas veces el adolescente, la información de repente, sí, pueden ver inclusive por medio de internet, inclusive de diferente manera, ¿no? Entonces nosotros educamos, sesión educativa en grupito,
Y de ahí también tengo experiencia en que en grupo de repente no participa, ¿no? Le ofrecemos también consultorios amigables. Entonces, el adolescente personalmente se me acerca a mi persona o lo contrario, acude al establecimiento, ¿no? Por ejemplo, un adolescente dice obstetra, ¿usted coloca con qué facilidad el preservativo? Pero yo quisiera, ¿no? Que me brinde a ver si en mi miembro viril yo puedo colocarme así. Entonces, el adolescente eh, eh, acude al establecimiento para informarse más, ¿no? En la práctica. Entonces, evidentemente, ¿no? Inclusive menciona que tengo enamorada, pero no he iniciado actividad sexual. Entonces, en este adolescente, eh, se le, uh, se le educa, número uno, valores. En segundo lugar, postergar inicio de actividad sexual muy precoz, ¿no? Y otro, informar qué métodos tenemos en el establecimiento y también uso correcto de los insumos. De esa manera estamos trabajando con la difusión e información sobre acceso del método anticonceptivo y de esa manera evitar embarazo no deseado y por ende evitar el aborto, ¿no? Gracias, licenciada. Melcy, coméntanos sobre la ESI, justamente, la educación sexual integral. ¿Esto es una obligación para los colegios? Me gustaría retomar el punto anterior, justo que la licenciada mencionó que las profesionales de la salud defienden la vida y estamos completamente de acuerdo, ¿no? Que defienden la vida de las mujeres, de las personas en general y también un embarazo que es posiblemente que termine en parto. Entonces, eso sí es muy importante, pero cuando yo mencionaba que se tiene derecho al aborto terapéutico luego de que el AOE o la pastilla de emergencia falle, es en casos específicos de violencia sexual, de víctimas de violación. Eso es muy importante. Si es que el AOE falló, el kit de emergencia no fue entregado a tiempo, se puede informar sobre el aborto terapéutico. Esto no quiere decir que sea obligatorio que las adolescentes o las niñas o mujeres que han sido víctimas de violencia sexual aborten, pero es un deber del personal de salud mencionar este tipo de aborto legal en nuestro país, ¿no? Para estos casos. Ahora, si entendemos que posiblemente profesionales de la salud u otras personas estén en contra del aborto libre por diferentes cuestiones, eso es algo que en nuestro país todavía está a debate, ¿no? Y por eso es que justamente este 28 es el Día de la Acción Global por el Aborto Libre, Gratuito y Seguro. Esa es una lucha en Perú muy separada del aborto terapéutico que ya es legal. Solamente para acotar eso, no es que estemos promoviendo el aborto, sino que en esos casos específicos en los que ya se dio el embarazo y fue víctima de violencia sexual, sí se puede informar y se debería informar si es una niña, si es un adolescente con mayor necesidad, porque pone en riesgo su salud, su vida, y porque han habido casos emblemáticos en nuestro país, por ejemplo, como el caso de KL y LC. En el caso de LC era una niña de 13 años que no le quisieron hacer el aborto terapéutico y hubo un intento de suicidio. Entonces, por favor, hay que informar sobre esto porque la salud mental de las adolescentes, las niñas, está en riesgo y su vida también, porque cuando hay un embarazo no deseado está muy relacionado a intentos o suicidios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, regresando al punto de la ESI, sí, es muy importante. Ya han salido lineamientos para los centros escolares. La ESI debe ser gradual, debe ser desde primaria, tiene que ser también transversal en todos los cursos y es muy importante que el personal de salud actúe de manera articulada con profesores, profesoras, porque muchas veces no lo saben, ¿no? No saben de estos temas porque no hemos tenido ESI en las generaciones pasadas o ha sido muy básica, solamente ha sido de métodos anticonceptivos porque es lo que más nos preocupa, o ITS, pero hay mucho más allá que se tiene que abordar justamente para prevenir embarazos no deseados, ¿no? Es la autonomía de nuestro cuerpo, el saber consentir, saber decir que no, saber decir que sí, identificar situaciones de violencia a tiempo, entre otros puntos que la ESI aborda. La ESI va a ser muy importante para la prevención de embarazo y es un derecho también porque estamos con el derecho a recibir información científica de calidad, basada en evidencia, sin estigmas,
para promover que se ejerza una sexualidad responsable. Correcto. Entonces, mencionas que no solamente se tocan temas de cuidados o métodos anticonceptivos, sino que por ser gradual tendría que mencionarse algunos temas también a temprana edad, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de prevención de abuso sexual, identificar nuestras partes privadas, identificar personas de nuestra confianza en caso haya abuso sexual, comentarles cuáles son el tipo de abuso sexual que pueden existir. Muchas veces nuestra población, en general, las niñeces no saben que puede ser abuso sexual simplemente mostrarle pornografía a un niño o niña. Eso es un tipo de abuso sexual. No es directo, contacto físico, pero es abuso sexual. También, por ejemplo, el tocamiento o solo mostrar los genitales, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que informar para que si ha sucedido se dé una detección a tiempo y se actúe, ¿no? Tanto la profesora con sus protocolos internos en el centro de salud y luego poder derivar a otros profesionales de la salud. Y en este caso eso sería pues a temprana edad, porque los abusos sexuales se dan también en niños y niñas muy chiquitos, ¿no? Y por otro lado, tendría que ver, como decía, con la prevención de las violencias, y en este caso podemos hablar del bullying, por ejemplo, el bullying homofóbico que existe hacia diferentes orientaciones sexuales. Es muy importante también prevenir esto porque puede estar asociado a intentos de suicidio nuevamente, incluso a violencia física dentro del aula, si es que volvemos a clases, o el acoso cibernético, entre otros. Entonces, todo esto lo ve la ESI también. Es muy importante para la prevención y para la detección temprana. Claro, y como mencionas, ahora es una obligación para todos los centros educativos en el Perú, ¿cierto? Sí, ha salido los lineamientos recientemente, todavía no es una ley, está pues en ese proceso, ¿no? De buscar que sea ley para poder de alguna manera tener mayor énfasis, pero sí hay lineamientos para que se aplique. Ok. Y sobre la violencia sexual a niñas y adolescentes, coincide y va de la mano con lo que las Naciones Unidas manifiesta como una preocupación. Las y los adolescentes enfrentan múltiples obstáculos para tener acceso a servicios y educación en materia de salud sexual y reproductiva, y los y las jóvenes enfrentan la discriminación y obstáculos significativos para tener acceso a esta información. Y justamente quería preguntarte, Melcy, en el caso de los embarazos no deseados, afecta, obviamente, es un tipo de violencia de género, transgrede los derechos humanos y afecta directamente o en mayor medida a las mujeres, a las niñas y adolescentes. ¿Qué consecuencias sociales tiene un embarazo adolescente o infantil? ¿Qué sucede cuando un adolescente tiene que terminar el embarazo o se ve obligada a hacerlo? ¿Qué pasa con su vida luego de eso? Bueno, primero podrían haber efectos en su desempeño escolar, justamente que hablábamos de la ESI, ¿no? Existe una ley que sí puede reincorporar a los adolescentes a los centros de salud, a los centros educativos, ¿no? Luego del parto, o incluso ir antes del parto a clases o tener las clases virtuales. Sin embargo, hay mucho estigma también para estas adolescentes y esto impacta en su salud mental porque a veces las quieren sacar del colegio porque piensan que el embarazo va a ser contagioso, ¿no? Que todas van a salir embarazadas. Entonces, hay un aislamiento hacia estas adolescentes. En vez de ser un factor protector como sociedad, que puede haber sido violencia sexual o no, lo que hacemos en realidad es aislarla y exponerla a más riesgos, ¿no? Entonces, ese es un punto. La deserción escolar, lo que va a generar también de repente que no haya un término de secundaria y que posteriormente no pueda tener estudios superiores y no pueda acceder a un trabajo digno, y hay un círculo de pobreza ahí, ¿no? Por otro lado, estaría también el tema, como mencionaba, de salud mental, de que las adolescentes no se encuentran preparadas y no tienen red de soporte. Si es que hay otros tipos de violencia adicionales, podrían generar cuadros depresivos, ansiosos, entre otros temas psicológicos que lamentablemente tampoco son bien atendidos, hay que ser realistas, en los centros de salud comunitarios, de salud mental comunitaria, ¿no? O sea, todavía es una iniciativa que se está dando, pero muchas adolescentes o mujeres mencionan que primero los adolescentes como que tienen miedo a ir, segundo que algunas mujeres dicen que las citas las dan para tiempos después, ¿no? Entonces es complejo todavía. Eso básicamente, y como sociedad, el estigma de ser madre adolescente, ¿no? Muchas veces decimos no al aborto, pero todo lo que sucede después del parto impacta gravemente en la salud de las adolescentes y
si no es atendida oportunamente, podría generar un segundo embarazo o un segundo aborto, dependiendo de cómo se dé la situación. Entonces es muy importante no dejar a las adolescentes solas luego de un parto, como sociedad, como personal de salud, como vecinas, como amigas, como todo, ¿no? Darles este soporte y seguir dándoles información de salud sexual y reproductiva, porque a veces como que las volvemos señoras, como que ya saben todo y las dejamos de lado. Porque hayan tenido un embarazo no significa que ya saben cosas de la vida o que han madurado mágicamente, sino que necesitan mayor apoyo, mayor información y mayor atención. Gracias, Melcy. Licenciada, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en general, en el tema de los anticonceptivos y planificación familiar, ¿a qué tenemos acceso en los centros de salud? ¿Podemos ir y requerir información solamente o los anticonceptivos también son gratuitos? ¿Cómo es este proceso? Ya le comento con respecto de, nosotros estamos elaborando en un centro, en mi centro de salud tenemos los métodos, pero este método, tengan o no tengan CIS, es completamente gratis. Solo el usuario acudir, ¿no? Por pleno de pandemia estamos trabajando previo cita, para evitar la infección, y es completamente gratis. Debe acudir del primero al quinto día de la regla, excepto por métodos de barrera, sí, no, en cualquier momento puede venir. Los métodos que tenemos en nuestro establecimiento, tenemos, por ejemplo, método de barrera, tenemos condón femenino, también tenemos condón masculino. Por ejemplo, si el varón de repente no desea usar preservativo, ¿no? Pero la mujer puede usar, y de esa manera sabemos el método de barrera es el único método que previene lo que son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, de esa manera, sí, la mujer también puede protegerse, ¿no? Y con respecto de métodos hormonales, tenemos lo que es método anticonceptivo postcoital. Tenemos píldoras, que en la primera cita se le entrega un blister. Pacientes continuadoras, se le da 4 blisters. Se inicia del primero al quinto día de la regla. Y el otro método hormonal tenemos inyectable mensual, tenemos inyectable de 3 meses, tenemos método de larga duración que es implante, que se coloca en el brazo, ¿no? Y también tenemos el método, lo que es DIU para 12 años, tenemos todo este método, ¿no? Pueden venir, como menciono, del primero al quinto día de la regla. También puede acudir con un resultado negativo para el embarazo. Igual se administra el método. Y es completamente gratis, tengan o no tengan CIS. Perfecto. ¿A qué números o cómo se contactan para sacar cita? Bueno, con respecto de cita, tenemos un horario, ¿no? En turno, la atención de mi establecimiento es de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Entonces, la atención en primer turno de 8 de la mañana a 2 de la tarde, las citas se da a partir de 12 del día. Ingresa al establecimiento y damos cita. Pero también, como ya tenemos usuarios continuadoras, ¿no? Mediante por medio telefónico, o de repente cuando hacemos seguimiento, ¿no? Por ejemplo, en posparto, ¿no? Hacemos control prenatal, está sensibilizado, informado sobre método anticonceptivo. Entonces, muchas veces del hospital ya sale con un método. Si es adolescente aún, ya sale con método de larga duración, entonces nosotros solamente hacemos seguimiento y control, ¿no? Y otros grupos, como ya salimos con difusión masiva, ellos vienen, acuden, o lo contrario, mediante muchas veces nos hace llamada telefónica para aperturar su cita, entonces ya viene al establecimiento.
Listo, perfecto. Ya para finalizar, quisiera que ambas nos dijesen en general, por el 28S, cuáles serían, digamos, las premisas que debemos sacar adelante sobre salud sexual y reproductiva para las mujeres en su diversidad y de todas las edades en el Perú. Y que las inviten también a acceder a las organizaciones a las que ustedes representan, a las instituciones, en donde pueden contactarlas para poder recibir mayor información, ¿cierto? Podemos empezar con usted, licenciada. Bueno, aquí de repente es la coordinación interinstitucional para mejorar la información masiva, ¿no? Con respecto de que existen, ¿no? Métodos anticonceptivos completamente gratis, pero también desde muy temprana trabajar en las instituciones, ¿no? Con la educación sexual reproductiva de manera correcta, con los valores, los jóvenes, postergar inicio de actividad sexual, las consecuencias, la higiene, la información o educación también contra violencia hacia el género. De esa manera, ¿no? También es cierto, es un derecho que tanto hombre como mujer tiene derecho a la sexualidad, ¿no? Libre, sin ITS, sin VIH y no embarazo deseado. Entonces, para esto, aliarnos con la información y de esa manera, en la parte preventiva, y de esa manera evitar embarazo no deseado e evitar, por ende, el aborto, ¿no? Y eso es lo que sugiero como profesional de la salud. Ok, como menciona, las personas interesadas en poder, digamos, informarse más sobre salud sexual reproductiva, tendrían que ir a los centros de salud, a cualquiera, ¿cierto? Desde postas hasta hospitales, ¿cierto? Así es, así es. Es Okay. Completamente gratis. A No cualquier tiene edad. Obviamente, con respecto de adolescente, ya consejería individualizada, estamos viendo, clasificando como palabra común, que pueda aplicar un método de larga duración. Si veo un adolescente de riesgo, obviamente, pues tengo que aplicar para proteger un método, ¿no? Para evitar embarazo no deseado. Si un adolescente, depende la intervención del adolescente, porque es diferente cada adolescente, ¿no? Si un adolescente todavía no tiene todavía de repente acceso o no, entonces en este adolescente yo voy a trabajar pues de repente higiene, cuidados, valores, postergar inicio de actividad sexual hasta que tenga una edad adecuada donde él puede elegir una pareja ideal con quien puede iniciar una relación sexual. Eso es lo que realizamos actualmente con los jóvenes como mediante actividades preventivo-promocional. Gracias, licenciada. Melcy. Sí, bueno, por el 28S, diversas activistas, colectivas, organizaciones e instituciones están haciendo algunas acciones para poder sensibilizar, romper el estigma de acuerdo al aborto libre, ¿no? Esta es la premisa, el aborto libre, porque los métodos anticonceptivos fallan. Me parece genial que el centro de San Juan del Lurigancho tenga métodos de larga duración como el implante y el DIU, que es la T de cobre, u otros tipos, porque esos son los métodos que tienen mayor eficacia, sin embargo, ninguno llega a ser 100% efectivo, ¿no? Entonces hay una necesidad que todavía no es cubierta en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, que muchas veces se ve restringido el derecho a decidir si hace un embarazo no deseado. Un aborto como tal no es una situación tan fácil para las mujeres justamente por el estigma, entonces es importante no dejar a estas mujeres solas y exponerlas a un aborto inseguro, un aborto de riesgo, como suelen ser, por ejemplo, estos letreros de atraso menstrual. Bajo
la lucha y la preocupación por la salud y la vida de las mujeres, justamente queremos evitar que lleguen a estos espacios clandestinos e inseguros que ponen en riesgo su vida y salud, como menciono, porque esa es nuestra premisa, también salvar la vida de las mujeres. Y vamos a hacer diferentes actividades, ¿no? Hay un plantón que se realizó el día 28 a las 3 de la tarde y además se ha realizado algunas otras actividades como un banderolazo el día domingo en San Juan del Lurigancho para poder sensibilizar a la población, para entender que esta es una situación que existe, ¿no? Que muchas veces damos vuelta, no queremos ver que existe aborto, pero es una realidad, ¿no? Es una cifra alta, más de 300.000 casos al año, es decir, 1.000 abortos al día. Hay mujeres abortando en este momento mientras nos están escuchando. ¿Qué estamos haciendo con estas mujeres, con estas personas en general con capacidad de gestar? Porque también tenemos un enfoque de diversidad sexual. Entonces, para ello pueden escribirnos a Decido Yo. Nosotros estamos prestas por el derecho a la información a brindar lo que es información sobre aborto seguro. Aborto seguro en muchos países es legalizado. Existen protocolos de la misma Organización Mundial de la Salud que tiene su página, el manual clínico para atención. Existen otras organizaciones a nivel internacional que son profesionales técnicas de ginecología y obstetricia que recomiendan un aborto seguro, también las contraindicaciones, ¿no? Y todo ello nosotros podemos darlo en Decido Yo. Tenemos un chat que atiende de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y los días sábados de 12 a 5 de la tarde. Si no estamos en línea, respondemos por correo. Así que todas las dudas que tengan, así no aborten, simplemente es importante informarnos sobre este tema tan importante actualmente. Y por otro lado, también invitamos a seguir yendo a los centros de salud para prevenir el aborto, ¿no? Y a las personas que vayan después de un aborto, también decirles que es su derecho la atención posaborto, haya sido inducido o haya sido espontáneo. Y tener los personales de salud mayor sensibilidad, porque sí hemos tenido casos, por ejemplo, de mujeres que han tenido aborto espontáneo en pandemia y aún así han tenido miedo de ir al centro de salud porque pensaban que las iban a juzgar, que no las iban a creer y no las han querido atender muchas veces. Entonces ahí uno no sabe si ha sido espontáneo o no, pero el derecho a la atención de salud es algo que no nos deberían negar, ¿no? En caso hay algún tipo de malentendido o nos estén negando la atención por una emergencia como una hemorragia o una infección luego de un aborto, se puede reportar a la Defensoría del Pueblo y se puede también escribir a Justicia Verde para tener asesoría legal. Está criminalizado actualmente el aborto inducido en nuestro país, pero es una realidad y la atención no debería ser negada, ¿no? Entonces, desde Decido Yo y desde diferentes colectivas feministas vamos a seguir luchando por esto y también tratar de sensibilizar a todas las personas que podamos, desde la empatía, desde el amor y desde el respeto a todas las decisiones. Muchas gracias. Sí, licenciada. Bueno, con respecto a pacientes post-aborto, nosotros en nuestra institución obviamente existe coordinación. El paciente llega, termina post-aborto por alguna circunstancia, ¿no? El hospital coordina con nuestra institución y a la vez el usuario viene al establecimiento para un método. Entonces, yo podría mencionar en que nosotros sí estamos haciendo atención y a la vez hacemos seguimiento. Por ejemplo, tenemos internamente correos, ¿no? Cada institución, Maternidad de Lima, Hospital San Juan del Lurigancho, 2 de Mayo, todos, de acuerdo a la zona, nos interna, vía virtual nos envía a los pacientes con respecto a posaborto, posparto, entonces nosotros hacemos seguimiento y aplicamos su método oportunamente. Eso quería recalcar. Gracias, licenciada. Sí, es importante y queda claro que tanto por un aborto, digamos, clandestino mal hecho o un aborto espontáneo, la atención a la salud debe ser respetada primordialmente frente a todo. Así es, así es. Estos pacientes posaborto, nosotros no solo es método anticonceptivo, también la otra parte que tomamos con respecto a toma de Papa Nicolau, examen de mamas, por ese lado también buscamos, hacemos seguimiento, realizamos estas actividades porque ya es una mujer de riesgo. Cierto. Muchas gracias a nuestras invitadas.
Gracias a ustedes hemos podido conocer más sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva en los diversos espacios de desarrollo cotidiano que vivimos aquí en San Juan del Lurigancho y en todo el Perú, y los recursos que tenemos para poder informarnos desde las escuelas, los hogares, las instituciones donde se trabaja y la sociedad en general. El acceso a los servicios de salud, que ya como mencionaron nuestras invitadas, es gratuito y es libre para todas, sobre todo en los métodos anticonceptivos, en la información sobre salud sexual y, bueno, la educación para que nos permita adoptar decisiones libres y responsables. Nos queda todavía un camino aún largo por alcanzar el ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero hoy queríamos ofrecerles a nuestro público de San Juan del Lurigancho mayor información para quienes todavía no tengan claro que tienen el acceso, ¿no? Independientemente de la edad, la garantía de una salud sexual segura para las mujeres es parte, y las diversidades es parte de la defensa de los derechos humanos que el Estado tiene como compromiso respetar, garantizar y proteger. Desde Unidas por San Juan del Lurigancho, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Fundación ATSIS, queremos agradecer a nuestras invitadas por brindarnos información tan importante para la población de San Juan del Lurigancho. Y a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok como @Unidas por San Juan del Lurigancho, en donde constantemente estamos subiendo contenido de nuestra campaña Me Uno por San Juan del Lurigancho. Y si les gustó esta entrevista, recuerden que pueden darle me gusta, pueden seguirnos y sobre todo compartir y difundir esta información. Buenas noches y recuerden que decidir nos hace libres.